Buenos días. Gracias a todas y todos por unirse a esta conferencia en línea. En nombre del programa de capacidades LAC Reads, les doy la bienvenida a la tercera webinar de una serie sobre comprensión lectora. El objetivo de estas actividades es contribuir al desarrollo de capacidades mediante la difusión del conocimiento acumulado por la investigación internacional y regional en materia de lectoescritura inicial. Como recordarán, en la primera webinar, la doctora Rebecca Stone disertó sobre la concepción simple de la lectura. En la segunda, quien les habla, Ana Patricia Elvir, presenté un resumen de ideas clave sobre la comprensión lectora desde la primera infancia. Esta mañana completaremos el ciclo con la presentación de la doctora Josefina Vigil, quien expondrá las metodologías que la evidencia internacional ha encontrado más efectivas para promover la comprensión lectora. La doctora Vigil es especialista en lectura del programa de capacidades LAC Reads e integra el equipo de Juárez y asociados en el mismo. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación educativa y formación docente a nivel universitario. Ha sido docente en escuelas normales y asesora pedagógica de centros educativos, además de cofundadora del Centro de Investigación y Acción Educativa y Social, CIACES, en el cual ha trabajado temas relacionados con la lectoescritura inicial, la mejora de la equidad, calidad y acceso de la educación rural multigrado y la didáctica de las ciencias sociales. Es docente de la Universidad Centroamericana de Managua, miembro de número de la Academia de Ciencias de Nicaragua y obtuvo su doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Esta webinar seguirá el mismo formato de las anteriores. Nuestra conferencista hará una presentación de 45 minutos, luego de la cual abriremos un espacio para preguntas e intercambio. Les pedimos que, mientras se va desarrollando la presentación, nos envíen preguntas a través de la ventana de chat, porque luego las retomaremos durante la discusión. Les agradecemos de nuevo su participación y les dejo con ustedes a la doctora Vigil. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan hoy en esta webinar, en la cual vamos a conversar sobre las estrategias más efectivas para promover la comprensión lectora según la evidencia internacional. Esta webinar, como ya dijo la doctora Elvir, es una continuación de las dos anteriores, coordinadas por mis colegas, las doctoras Rebecca Stone y Ana Patricia Elvir. El recorrido que seguiremos el día de hoy será el siguiente. Primero, vamos a recordar algunas ideas clave de las webinars anteriores. Posteriormente, vamos a conversar acerca de las 5 recomendaciones principales y sus estrategias para promover la comprensión lectora desde lo que dice la evidencia internacional que es más eficiente. Y finalmente abordaremos un ámbito clave para el desarrollo de las 5 recomendaciones, que es la formulación de preguntas de calidad. Quiero mencionar que el tema de las estrategias de comprensión lectora es un tema muy amplio que amerita estudio permanente. En esta webinar nos vamos a referir a una selección de propuestas ampliamente respaldadas por la comunidad científica internacional. Por lo tanto, no vamos a ser completamente exhaustivos, solamente vamos a referirnos a aquellas que más recomienda la evidencia internacional. También quiero aclarar que en esta presentación no siempre voy a diferenciar las estrategias para los niveles emergente e inicial, puesto que la mayor parte de las estrategias son adecuadas en ambos niveles. Lo que varía siempre es el tipo de desafío, el tipo de texto y las particularidades de las orientaciones que siempre deben adecuarse al nivel y preferencia de los niños. Quiero recordar algunas ideas clave. En América Latina y el Caribe, los niños y las niñas no están logrando los niveles de comprensión lectora deseados
tal como lo indican diferentes investigaciones y pruebas internacionales y nacionales. Ello nos obliga a buscar soluciones, y este esfuerzo y otros que ha realizado el programa de capacidades LAC-READS responde a esa necesidad, que es una necesidad sentida y de consenso en todos los países de la región. Como vimos en los seminarios web anteriores, la comprensión lectora es el resultado de las habilidades de decodificación y de la comprensión del lenguaje. Ambos son necesarios y ninguno es suficiente por sí solo. El desarrollo del lenguaje infantil es clave y la investigación muestra que debemos enseñar explícitamente a los niños las estrategias de comprensión lectora desde muy temprano y de manera sistemática. No podemos esperar hasta que los niños lleguen a los grados superiores. Tampoco debemos esperar. Esto debería comenzar desde el principio. Vamos a hablar sobre algunas de esas estrategias en las siguientes diapositivas. Además, quiero recordar que el desarrollo de esta habilidad requiere un tipo de pensamiento de nivel superior, es decir, de operaciones mentales organizadas y coordinadas en función de procesar la información, solucionar problemas y tomar decisiones. Están estas operaciones vinculadas al pensamiento abstracto y en ellas interviene el contexto, la cultura y las experiencias de vida. Adicional a los ámbitos ya mencionados, para el desarrollo de la comprensión lectora, la investigación actual reconoce la importancia del conocimiento conceptual del mundo y de otras disciplinas, el conocimiento de diferentes tipos de texto y sus finalidades, la motivación para leer por diversas razones, desde leer para aprender hasta leer por placer, y el desarrollo de habilidades para pensar y razonar. A la exploración de estrategias para desarrollar este último ámbito, dedicaremos esta webinar. En esta webinar definiremos estrategias de comprensión usando la definición de Travaso y Bouchard que tienen en la pantalla. Les daré unos segundos para que la lean. Resumiendo esta definición, podemos decir que una estrategia de comprensión es una secuencia de actividades intencionales para lograr la comprensión de un texto. Las estrategias pueden ser cognitivas, metacognitivas, motivacionales, afectivas y contextuales. Todas son necesarias. Antes de entrar de lleno al tema, quiero también alertar de que las estrategias no son recetas. No se deben aplicar indiscriminadamente a todos los niños y en todos los casos. No hay estrategias de tipo talla única, sino más bien se aplican a la medida. Para determinar qué estrategias usar, lo más importante es tener claro qué procesos conducen a la comprensión lectora, conocer el nivel de desarrollo de esos procesos en que se encuentra cada niño o niña y conocer las necesidades y motivaciones particulares de esos niños. Enseñar a comprender, por lo tanto, no se promueve únicamente en la clase de lenguaje, español o lengua, o tiene distintos nombres en nuestros países, o solamente en algunos grados o niveles educativos, sino que la comprensión lectora es transversal a todas las disciplinas y a todos los niveles de escolaridad. Como ya mencionamos, el desarrollo del lenguaje oral es clave. Por lo tanto, es fundamental crear oportunidades para que los niños y las niñas hablen y escuchen en diversos momentos y en diversas situaciones. What Word Clearinghouse, que es una iniciativa del Departamento de Educación de Estados Unidos, ha identificado las estrategias que muestran evidencia de eficacia para mejorar la comprensión lectora, después de haber hecho un estudio muy largo y en diferentes países del mundo. Y ha definido si el nivel de evidencia es sólido, moderado o mínimo.
Un resumen del documento en español estará disponible después de esta webinar, se los enviaremos en el correo post-webinar, y el documento completo en inglés también estará disponible por si lo quieren revisar. Es muy útil. A partir de este análisis y de las estrategias que obtuvieron un nivel de evidencia sólido, ellos hicieron 5 recomendaciones generales e identificaron las estrategias más efectivas, recomendando, como ya dijimos antes, usarlas en función de las necesidades detectadas por los maestros, que pueden ser muy diferentes de un niño a otro. Las 5 recomendaciones son estas. Les voy a dejar unos segundos para que las puedan leer y luego yo voy a irme refiriendo a cada una de ellas y a sus estrategias. La primera recomendación es enseñar a los alumnos cómo usar estrategias de comprensión lectora, puesto que sabemos que los buenos lectores usan muchas formas de pensar y analizar el texto mientras leen. Por lo tanto, es importante enseñar a los lectores principiantes estrategias para construir un significado a partir del texto. Estas estrategias que se pueden enseñar una por una o en combinación son las siguientes. En primer lugar, algo que sabemos que es sumamente importante para aprender, que es activar nuestros conocimientos anteriores, mediante el uso de la predicción, de los dibujos, de las lluvias de ideas o cualquier otra técnica. Recordemos que los seres humanos solo aprendemos a partir de nuestra estructura de conocimiento, es decir, a partir de lo que ya sabemos. Esa es la herramienta que usamos para darle significado al mundo. Por tanto, cuando leemos es importante activar esa estructura de conocimientos. Una segunda estrategia es el establecimiento de rutinas de pensamiento. Les estoy poniendo en pantalla una definición que hace David Perkins del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Y básicamente definimos las rutinas de pensamiento como un modelo o un patrón sencillo de razonamiento que ayuda a los alumnos a aprender a pensar mediante el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. El Proyecto Cero ha desarrollado más de 30 rutinas que han sido ampliamente difundidas y conocidas. En la siguiente slide vamos a poner el link hacia ese programa y vamos a enviar, como dije antes, entre varios materiales, un resumen de esta propuesta también. Otra de las estrategias más potentes es la llamada visualización. Como ustedes pueden ver la ilustración de esta lámina a la derecha, que es una profesora contando un cuento y un niño imaginándose todo ese cuento. Bueno, de eso se trata la visualización. Consiste en tratar de imaginar detalladamente el contenido del texto, formando imágenes mentales que pueden enriquecerse por la evocación de sonidos y de otras sensaciones. Otras estrategias de visualización se basan en dibujar el contenido del texto o representarlo, por ejemplo, con muñecos, con dibujos, etc. Otra de las estrategias es el monitoreo, la clarificación y la posibilidad de modificar lo que se comprendió, por ejemplo, mediante las preguntas que se formulan durante la lectura. Recordemos que el proceso de comprensión es un proceso que se va modificando en la medida en que vamos leyendo, de tal manera que es muy importante que los niños tengan la posibilidad de ir modificando y de irse dando cuenta de cómo su comprensión se va modificando en la medida que van leyendo un texto. Otro de las estrategias fundamentales son las inferencias, a la que nos referiremos más en detalle cuando hablemos del tema de las preguntas, de los distintos niveles de comprensión. Y la otra estrategia es releer o recontar. Nosotros sabemos que para los niños y las niñas es muy importante leer varias veces un texto, ver varias veces una lámina, ver varias veces un video. Sus estructuras de conocimiento se lo piden, así que las estrategias de releer, recontar son sumamente efectivas para la comprensión lectora. Veamos un ejemplo de una rutina de pensamiento desarrollada por el Proyecto Cero, que como ya les mencioné, impulsa la Universidad de Harvard. En el marco de su programa, Hacer visible el pensamiento, así se llama.
Esta rutina, que se llama bla, 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 ayuda a resumir lo que se comprendió del contenido de un texto y conectarlo con conclusiones personales. Se puede utilizar también para saber de dónde parten los alumnos y reflexionar sobre el cambio que puedan experimentar unas ideas tras realizar un estudio más profundo o considerar nuevos puntos de vista. Es un poco lo que decíamos antes, la posibilidad de replantearse la interpretación que habíamos tenido. Pero ahora vamos a practicarla. En esta webinar ustedes también van a participar. Por favor, les voy a pedir que toquen el icono de levantar la mano que aparece en la plataforma las personas que conocen el cuento de los tres cerditos. Si usted conoce el cuento de los tres cerditos, por favor, toque el icono de la mano en la webinar ahorita. Estoy esperando porque siguen levantando la mano. Bien, el 58% de quienes están conectados ahorita conocen este cuento de los tres cerditos. No se lo voy a contar ahorita, pero para los que no lo conocen, les queda de tarea. Bien, ahora les voy a pedir que ustedes me den un titular alternativo al que tiene. Y les recuerdo que el cuento se llama Los tres cerditos. En una oración de no más de 6 palabras, les pido por favor que escriban en la sección de preguntas de la plataforma del GoToWebinar un título alternativo. Vamos a ver. Vamos a ver, denme más títulos, por favor, denme más títulos. Necesitamos más títulos. Títulos alternativos. Bien, ya tenemos algunos, vamos a leer algunos. La casa ideal, el lobo que quería soplar, el hermano valiente, el cerdito listo y constructor, venciendo el miedo. Los tres cerditos buscaban solución a sus problemas. El esfuerzo que te refuerza, el drama de los cerditos, el lobo que quería lo ajeno. Trabajar bien vale la pena. Mis amigos, los cerditos. Los hermanos se aman y se cuidan. ¡Wow! Ese titular me encanta. No temas. Los cochinitos feroces ante el lobito. El cerdito inteligente. Los cerditos y el lobo. Muy bien, gracias. Son muchos titulares. Ahora les pido por favor, en este caso no se los voy a pedir a ustedes porque tenemos que ver muchas otras estrategias, pero en este caso les pedimos a los niños y a las niñas que vuelvan a escribir otro titular y luego les pedimos que vuelvan a escribir otro titular y luego que vuelvan a escribir otro titular alternativo para ellos. Y esta rutina ayuda a que los niños identifiquen lo más importante del texto para nombrarlo de una manera distinta. Cuando él tiene que buscar un titular para ponerle al cuento, busca la esencia de lo que comprendió del texto. Y si le pedimos que haga varias veces este esfuerzo con titulares distintos, él estará escribiendo, porque cuando los niños ya saben escribir, les pedimos que lo escriban, muchas de las ideas principales de lo que él comprendió del texto. Así que es una estrategia muy divertida, muy fácil, muy rápida y muy potente para hacerlo. Al final, cuando se termine el ejercicio, se pide a los niños y niñas que analicen y comenten qué ha cambiado en sus titulares y por qué, y si eso les da pistas de las ideas centrales del texto. Y entre todos logran entender el texto. En este caso era un texto fácil, los tres cerditos, pero se puede hacer con textos bastante más complejos. Veamos otro ejemplo. Esta rutina también es propuesta por el proyecto Hacer Visible el Pensamiento de Cero y se llama Palabra, Idea, Frase. Se pueden utilizar, por ejemplo, tras la lectura de un texto o un tema, pidiendo a los alumnos que piensen y escriban durante un tiempo determinado una palabra que les haya llamado la atención,
una idea que les pareció significativa y una frase que les ayudó a comprender el texto. Al finalizar, el grupo comparte oralmente con los compañeros lo que ha escrito y se dedican los últimos 5 minutos a escribir una reflexión sobre lo que han aprendido del texto. Esto es también una estrategia muy potente, pero yo quiero insistir que estas estrategias son potentes, pero lo más importante es usarlas de manera sistemática y usarlas transversalmente a lo largo del currículum, porque lo que nosotros queremos es que se conviertan en rutinas de pensamiento, es decir, que los niños encuentren sus rutas cognitivas, sus rutinas de pensamiento cada vez que leen un texto, para encontrarle significado al texto. Así, hay muchas rutinas más, unas más complejas que otras. Se puede encontrar una amplísima información, como ya les dije, en internet. Abajo en esta lámina tienen el link. Nosotros les recomendaremos en el correo post-webinar algunos textos y sitios en el mail post-webinar que les vamos a enviar. Bien, continuamos con las propuestas de lo que nos dice la evidencia. La segunda recomendación del panel de Wadsworth Clearinghouse es enseñar a los alumnos y a las alumnas a identificar y utilizar la estructura organizativa del texto para comprender, para aprender y para recordar el contenido. La evidencia y muchos autores indican que los niños y las niñas deben estar en contacto con la mayor cantidad posible de tipos de texto. A veces únicamente ponemos a su disposición libros de cuentos. Y claro que los libros de cuentos son fundamentales, pero la lectura y la enseñanza de la comprensión no se hace únicamente con cuentos. También se deben proporcionar textos narrativos e informativos, publicidad, receta de cocina, recetas médicas, en fin, todo tipo de texto. Y en este ámbito, las estrategias que el panel recomienda son las siguientes. En primer lugar, identificar los elementos clave del texto para enseñarles a sintetizar. Con los niños más pequeñitos, podemos comenzar preguntando qué sucedió, cuándo sucedió, cómo terminó la historia. Y más adelante, aún con los pequeñitos, no necesitamos que sean grandes para ellos, pero cuando ya haya un suficiente tiempo que hemos practicado con ellos este tipo de preguntas, se avanza en el nivel de dificultad, identificando idea principal, idea secundaria, sin necesariamente nominarlas de esa manera, pero haciendo el proceso, a medida que construyen el significado de una historia. Otra de las estrategias es que se deben de promover comparaciones y contrastes surgidos en el texto o en la comparación entre varios textos. Para eso son muy útiles diagramas con similitudes y diferencias. En un pequeño video que veremos al final de la presentación, van a encontrar algunas preguntas de contraste, similitud y diferencia a partir de una versión innovadora de un cuento muy popular. Y los niños hacen ese tipo de rutina de pensamiento. Otra de las estrategias más efectivas es la identificación de palabras clave, que luego pueden usar para ordenar los hechos en un texto de comparación y contraste poco familiar y crear una tabla. La organización gráfica de los textos es sumamente potente y para eso se pueden usar herramientas gráficas del tipo mapas conceptuales, diagramas de Venn, matrices de doble entrada, que los niños muy rápidamente pueden comenzar a hacer al principio por intermediación de la profesora o del profesor cuando todavía no escriben. Pero aprender a pensar organizadamente en las ideas, a ver sus relaciones de manera gráfica, es muy potente para crear rutinas de pensamiento. Y una vez que los alumnos pueden identificar cómodamente la estructura de un pasaje y recordar su contenido, el maestro puede reemplazar las preguntas principales por otras un poco más complejas. Las preguntas principales serían, pues, por ejemplo, ¿cuál fue la causa o cuál fue el efecto? Y las preguntas más complejas son aquellas que no incluyen ninguna palabra clave, como por ejemplo, cómo el autor organizó la información de este texto, qué organización te gustó más, o qué palabras que usó te gustó más el inicio, el desenlace, el desarrollo, etc. En esta lámina ustedes pueden ver una tabla con un ejemplo propuesto para ayudar a los estudiantes, propuestos por Bauman y Bergeron,
para ayudar a los estudiantes a identificar los elementos clave del texto narrativo a través de preguntas según los componentes de su estructura. Yo les voy a dejar unos segundos para que lo lean, pero quiero que se fijen que en la columna de la izquierda están como los componentes, algunos, no todos, de los componentes de la estructura de un texto, como personajes, objetivos, tema o acción, resolución. Y a la derecha están las preguntas, preguntas que el docente puede hacer para que los niños vayan identificando esos componentes, como por ejemplo, en el escenario dónde y cuándo sucedió la historia, o por qué el personaje principal tomó ciertas acciones, o cómo se resolvió el problema. Si ustedes ven, ahí hay preguntas de los 3 niveles de comprensión, pero lo importante aquí es que el maestro lo hace y le ayuda a pensar al momento de planificar su clase qué tipo de pregunta puede hacer para que el niño pueda entender la estructura del texto o comprender la estructura del texto. Le doy unos segundos para que la lean. Ok, esta herramienta es útil para los docentes porque les permite preparar de antemano las preguntas que harán a los estudiantes. La tercera recomendación que nos hace el panel es guiar a los estudiantes a través de una discusión enfocada y de alta calidad sobre el significado del texto. Se trata de promover discusiones entre los estudiantes o entre los estudiantes y el maestro que van más allá de formular y responder preguntas de nivel superficial y más bien exploran cuidadosamente el texto. La discusión se promueve a través de actividades y preguntas que ayudan a localizar y recordar la información que sea clave para comprender el texto. Por ejemplo, los eventos fundamentales que ocurrieron, en qué secuencia ocurrieron, a quién le ocurrieron o dónde ocurrieron. También para integrar e interpretar, que normalmente se realizan al finalizar la lectura del texto. Y a través de preguntas, el maestro les ayuda a resumir lo que sucedió y a interpretarlo. Y se pueden hacer preguntas como, ¿cuáles fueron las consecuencias de los hechos? ¿Algo de lo que leíste te recuerda de alguna experiencia personal? ¿Cuál y por qué? ¿O qué habría pasado si algo del texto hubiera cambiado? Para integrar e interpretar resultan muy útiles los ejercicios de síntesis y organizadores gráficos tales como mapas conceptuales. También estrategias para pensar profundamente sobre el texto. Esto también se hace a través de preguntas. Aquí es importante, como lo veremos más adelante, superar las preguntas únicamente literales. Se trata de desarrollar preguntas de orden superior que orienten a los alumnos a pensar profundamente qué significa el texto en lugar de simplemente recordar detalles. Aquí pueden ustedes ver, por ejemplo, algunas de las preguntas que se pueden usar como ¿por qué? ¿Qué piensas? Si fueras el autor, ¿qué te recuerda y por qué? Aquí es importante que al preparar las preguntas, los maestros piensen cuál es el mejor momento para presentar cada pregunta, si es antes, durante o después del texto. Eso hay que hacerlo desde la planeación didáctica. Las preguntas, como hemos venido diciendo a lo largo de esta presentación, o se puede inferir de esto, no se improvisan. El maestro tiene que prepararlas antes de la clase. Y de manera similar, los maestros tienen que diferenciar las preguntas si es la primera vez que los niños o las niñas leen el texto o si ya lo han leído 2 o 3 veces. También conviene hacer preguntas de seguimiento para fomentar y facilitar la discusión y para aplicar las estrategias de comprensión que ya conocen. Pero cuando se les hacen este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué te hace decir eso? ¿O qué sucedió en el libro que te hace pensar eso? Siempre es importante pedirles que se refieran al texto para justificar sus respuestas. En mi experiencia personal en muchas aulas de clase, he visto que hay profesores que hacen estas preguntas y luego los estudiantes comienzan a hablar y a referirse a otras cosas, pero nos olvidamos del texto. Recordemos que en este caso estamos haciendo preguntas para generar comprensión lectora. Las preguntas pueden servir para muchas otras cosas en la escuela, pero en este caso estamos haciendo preguntas para que los niños comprendan el texto que están leyendo y por tanto siempre tenemos que pedirles que se refieran al texto. Los estudiantes más pequeños pueden necesitar asistencia adicional para responder algunas de estas preguntas. Y no solo con los maestros, sino también con los otros estudiantes.
También es fundamental la participación de los estudiantes. Es importante brindar oportunidades para discusiones con compañeros o para las discusiones entre niños y profesores. Aquí en la pantalla hay algunas de esas de las técnicas que se pueden usar, como asignar roles distintos a los niños, darles tiempo para preparar sus pensamientos o establecer normas para la discusión. También es sumamente importante desarrollar estrategias para que los estudiantes puedan criticar y evaluar. Se trata de usar el nivel de razonamiento analítico crítico, en donde el estudiante emite una opinión o juicio sobre lo que leyó. Esto es un nivel diferente a los anteriores porque aquí él se posiciona. Vamos a ver un ejercicio que nos ayuda a enseñar a criticar y evaluar. Veamos la siguiente lámina. Este es un texto, yo no pretendo que lo lean todo, pero lo puse ahí porque es un texto que trata de los dinosaurios. Solo lo pongo como ejemplo. El texto es más largo, yo hice una síntesis. Entonces, este es un ejemplo de una actividad para criticar o evaluar. Se selecciona un texto que esté vinculado a los intereses de los niños y o al contenido que se va a desarrollar en la clase. Los niños leen cuidadosamente el texto y luego se les hace una pregunta que puede ser desafiante o controversial para ellos. En este caso, por ejemplo, la pregunta, ¿cree usted que es correcto que se atacaran y comieran unos a otros los dinosaurios? Obviamente en la aula de clase vamos a encontrar niños que van a responder que sí era correcto y niños que van a responder que no. Entonces dividimos el aula en dos grupos, los que creen que es correcto y los que creen que es incorrecto. Y cada equipo tiene su argumento, es correcto, es incorrecto, pero lo importante es que debe elegir partes del texto que apoyen su opinión y pueden señalar con pequeños pedacitos de papel el punto o la parte del texto que justifica su argumento. Luego se da un debate entre los dos grupos usando sus argumentos y fundamentados en el texto, porque como les digo, la fundamentación en los argumentos del texto es lo más importante, y al final se hace una síntesis sobre la lectura y se consensúan opiniones sobre la veracidad o calidad del texto y sobre el conocimiento que se construyó en el texto. Esta slide, esta lámina, podemos encontrar otra estrategia que se usa normalmente para los niños más grandes. Esta es una estrategia que propone Deher 2019 y que presentó en una webinar de Global Reading Network en un grupo especial sobre comprensión lectora. A mí me gusta mucho porque me parece que es muy útil. La actividad se llama Esto dice, yo digo y por lo tanto. Entonces se hace una pregunta, yo ahí pongo un ejemplo, ¿por qué los dinosaurios dominaron a todas las otras especies que existían en el mundo? Esto dice, lo que dice el texto es el paso 2, entonces el niño tiene que sacar las ideas de lo que dice el texto. Luego yo digo, pero a pesar de lo que dice el texto, yo digo esto y esto, y luego, y por lo tanto, es un momento en donde se sintetiza a partir de lo que dice el texto y a partir de la posición que los estudiantes tienen sobre el texto. Esto me parece una rutina de pensamiento muy potente y les exhorto a ensayarla y observar cómo los estudiantes van mejorando en la medida que le integran a su manera de razonar cotidianamente. Lo que solamente sucederá si la modelamos con frecuencia y la usamos de manera sistemática, permanente y transversal a todo el currículo. La cuarta recomendación que nos propone el panel es seleccionar específicamente los textos para apoyar el desarrollo de la comprensión. Como ya se mencionó, la evidencia indica que la exposición temprana a diferentes tipos de texto desarrolla la capacidad de comprender, así que la variedad del material es fundamental. Elegir textos de alta calidad con riqueza y profundidad de la información es fundamental. No podemos poner en el aula de clase cualquier tipo de texto. Necesitamos usar textos que tengan una estructura completa, que tengan un inicio, un desarrollo y un desenlace, que tengan un nivel de dificultad acorde con las habilidades de decodificación que los niños hayan, y de comprensión que los niños hayan desarrollado, que estén vinculados a los objetivos de aprendizaje, y una cosa muy importante, que no sean ni demasiado sencillos ni demasiado complejos. Los textos que seleccionemos en cada grado tienen que estar justo arriba del nivel de lectura, tanto a nivel textual como a nivel de contenido de los niños para poderlos desafiar. Sabemos que los textos pueden tener
un nivel de complejidad textual lingüístico, o sea, la decodificabilidad de las palabras, la complejidad de las oraciones, o de contenido, porque es muy complejo. Por tanto, tenemos que seleccionar textos suficientemente complejos y desafiantes, pero no tanto para que los niños a esos dos niveles no los puedan comprender. Voy a pedirles ahora entonces que hagamos un sondeo rápido, que nos va a tomar unos minutos. En este momento, ustedes van a tener que contestar una pregunta que aparece en su pantalla. Por favor, elijan una de las opciones que consideren más adecuada. La pregunta es qué tipo de texto hay en las aulas de los primeros grados de sus países y ustedes tienen 5 opciones. Les pido por favor que seleccionen una. Ok. Entonces, la mayoría de las aulas, según se plantea aquí, tiene libros de texto y cuentos. Entonces, estamos viendo aquí, vemos uno de los desafíos en nuestros países para asumir esta recomendación. Eso es lo que vemos en la mayoría de los países. No tenemos suficiente literatura variada, ese es un ámbito para mejorar. Bueno, la quinta recomendación y última es establecer un contexto atractivo y motivador para enseñar la comprensión lectora. Creo que esta es más conocida y más usada en nuestros países. Hemos trabajado bajo el ámbito de la animación a la lectura y se han hecho ingentes esfuerzos. Sin embargo, algunas ideas que recoge el panel pueden completar lo que ya se hace. Y voy a rápidamente plantearlas. La primera de ellas es descubrir el propósito y los beneficios de la lectura. Es muy importante que los niños a través de distintas actividades, no necesariamente en el aula de clase, pero sí a través de la vida cotidiana, los maestros puedan ir indicando cómo para ellos es útil la lectura, porque, me di cuenta de que ha habido una actividad cultural que me gusta, o la película de hoy en el cine, voy a ir, o sea, leer y comprender lo que leo es muy útil para mi vida de todos los días. También es muy importante crear oportunidades para que los niños se vean como lectores eficientes. Y aquí el tema es no solamente ponerlos a leer, sino ponerles actividades que sean desafiantes, pero que sean alcanzables con su esfuerzo. Aquí puede funcionar mucho el tema de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Hay cosas que los niños pueden hacer independientemente, hay cosas que no pueden hacer independientemente, pero que la pueden hacer con ayuda de los pares, con ayuda de un ejercicio que proponga el profesor, es decir, con un andamio. Entonces, actividades suficientemente desafiantes que les llamen la atención, que les ayuden, pero que al mismo tiempo sean alcanzables con esfuerzo. Se trata de dar retroalimentación positiva para aumentar la motivación, de proporcionar opciones de lectura y preguntas que les ayuden a seleccionar las lecturas. A veces solo les damos las opciones, pero no les ayudamos a seleccionar, y dar opciones de lugares donde leer, brindar oportunidades de aprender colaborando con sus compañeros para que perciban su rol como valioso. Ahora les voy a pedir que hagamos otro sondeo. En este momento va a aparecer en sus pantallas. Sé que en nuestros países tenemos muchas experiencias de animación a la lectura. Quisiera que respondieran en el sondeo si estas actividades responden a algunas de las 4 opciones que están ahí. Les pido por favor que escojan una. Muy bien. Entonces, en la mayoría de en nuestros países, básicamente proporcionamos solo libros a las escuelas y comunidades. Y en muchísima menor medida proporcionamos capacitación y casi no proporcionamos asesoría y metodologías para aprender la comprensión lectora. Muy interesante. Aquí nos queda claro que aunque hemos avanzado, aún necesitamos fortalecer este campo. Otro elemento central para la comprensión, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, son las preguntas de diferentes niveles. La evidencia es unánime en reconocer el papel central que juegan las preguntas para enseñar a los niños y a las niñas a comprender.
Uno de los elementos claves para enseñar a comprender es que los maestros sean capaces de formular preguntas de calidad. De eso vamos a hablar ahora, pero antes vamos a ver un video. Muy bien. En este video vimos cómo se usan algunas de las rutinas de pensamiento que estudiamos anteriormente, de comparación, de recordar, de replantearse las preguntas, etcétera, ¿no? Hacer preguntas de calidad es un enorme desafío. Como ya sabemos, hay 3 niveles de comprensión: el literal, el inferencial y el valorativo crítico, como lo mencionamos en la webinar 1. Cada nivel de comprensión se puede promover a través de preguntas. Vimos algunos ejemplos en el video a partir de un texto no tradicional, pero que se puede comparar con uno tradicional. Ahora les voy a pedir que hagamos un sondeo. Respondan por favor al sondeo, lean la pregunta que aparece ahí y identifiquen de qué tipo es esa pregunta. La pregunta es: ¿por qué el lobo se quiere comer a los cerditos? Y ustedes tienen que decir de qué tipo es esa pregunta. ¿Es literal, es inferencial o es valorativa crítica? Bien, entonces la mayoría de ustedes dijeron que es una pregunta inferencial. Exactamente, se trata de una pregunta inferencial, porque la información que se solicita no se encuentra explícitamente en el texto, pero se requiere el conocimiento del texto y otros conocimientos de contexto para responderlas. Muchas gracias, bravo. Ahora, como ustedes son tan excelentes, vamos a hacer un segundo sondeo. Va a aparecer otra pregunta y les voy a pedir por favor que lean la pregunta y seleccionen de qué tipo de pregunta se trata. ¿Creen que el lobo es bueno o malo y por qué? Muy bien, la mayoría, casi todos dijeron que es valorativa crítica, exactamente. La segunda pregunta es valorativa crítica, puesto que hace reflexionar y argumentar al niño usando sus valores y conocimientos, tanto del texto como del contexto. En esta otra lámina que vamos a ver ahora, vamos a ver una síntesis del tipo de actividad de pensamiento que se promueve según el tipo de preguntas que se formulan con la finalidad de comprender el texto. En el nivel literal se trata de recordar hechos y detalles, comprender la secuencia y los elementos básicos de la estructura de una lectura. En el nivel inferencial vamos más lejos. Identificamos la idea principal, se encuentre o no explícitamente en el texto. Interpretamos el significado de palabras, comparamos, contrastamos, deducimos información, sacamos conclusiones y resumimos el texto. En el nivel valorativo crítico, resumimos el texto desde la propia interpretación, emitimos juicios y distinguimos hechos de opiniones, nos posicionamos. Todos estos niveles de comprensión son necesarios, ninguno es suficiente. Es posible trabajar preguntas de los 3 niveles con los niños desde muy pequeñitos. No es requisito conocer un nivel para pasar al siguiente. Les voy a pedir que hagamos el último sondeo del día de hoy. Les pido que respondan a la pregunta: ¿cuál es el tipo de pregunta que se usa con más frecuencia en sus países? Muy bien, la mayoría, no es muy bien que suceda, pero es lo que vemos, ¿no? Lo que dice la evidencia, que la mayor cantidad de preguntas que hacemos siempre son literales. Este resultado no es extraño. Hay un sobreuso de las preguntas literales y ausencia de las demás. Muy probablemente esta sea una de las causas de los problemas de comprensión lectora de nuestros niños y niñas. Un inmenso desafío que tenemos es el de trabajar con los 3 niveles de preguntas. En esta tabla que ustedes pueden encontrar aquí hay algunos ejemplos de preguntas por nivel. No son todas las preguntas que se pueden hacer, pero son algunas de ellas. Esto no es exhaustivo, solo quisimos ponerlas porque a veces resulta muy difícil elaborar preguntas, hacer preguntas. De hecho, necesitamos otro webinar específicamente sobre cómo hacer preguntas. A nivel literal, ahí ustedes pueden ver varias: qué, quién, un ejemplo de pregunta, cómo se llaman los personajes de la historia. A nivel inferencial, qué significa, a qué se refiere. Un ejemplo puede ser
qué quiere decir que María tiene un gran corazón, o a nivel valorativo crítico, preguntas como ¿qué hubiera hecho la Cenicienta? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras la Cenicienta y sus hermanastras la maltratan? Si fuera tu amiga y sus hermanastras la maltratan. Yo quiero terminar diciendo que la formulación de preguntas de calidad para la comprensión debe ser función del equipo de docentes de un nivel educativo o de un centro. Es un trabajo suficientemente complejo como para que requerir el acompañamiento de pares y el trabajo de tipo cooperativo entre ellos. Tenemos que ayudar a los niños y niñas a superar los niveles más bajos de comprensión. En este momento, como se ven los resultados de las pruebas nacionales e internacionales, muchos niños y niñas de la región, incluso en el 6º grado, nunca superan la comprensión literal. Si queremos que nuestros países se desarrollen, que logremos mejores condiciones de vida para todos y todas, es urgente mejorar la calidad de la educación. Y nunca podremos alcanzar una educación de calidad si no resolvemos los problemas que enfrentamos para que niños y niñas aprendan a ser lectores y escritores exitosos. Es decir, que sean capaces de comprender lo que leen. Y yo quiero terminar mi presentación recordando una frase que me parece muy acertada. La frase de McEwan de 1998 y dice: podemos, cuando y donde elijamos, enseñar a leer con éxito a todos los niños y niñas. Ya contamos con una gran cantidad de investigaciones, cientos de programas exitosos y miles de escuelas efectivas que nos permiten vislumbrar el camino. Si lo hacemos o no, depende de cómo nos hace sentir el hecho de que no hemos podido llegar tan lejos. Aun cuando carecemos de más programas, escuelas e investigaciones exitosos en la región, sí tenemos acceso a lo que sucede en otras latitudes y muchos y muchas ya estamos trabajando en función de resolver este problema. Podemos luchar y trabajar para que nuestra región aprenda de esas experiencias y cree las propias. La decisión finalmente está en nuestras manos. Podemos hacer la diferencia. Solo comencemos a dar primero el paso. Pongamos en práctica lo que conversamos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefina. Excelente presentación. Creo que ha sido muy útil para educadores y todos los que nos acompañan de niveles técnicos o que trabajan en la investigación educativa. Escucharte reiteradamente es algo que tomamos por descontado. Primero, que el aprendizaje, que la comprensión lectora es un aprendizaje y que no podemos asumir que quien lee automáticamente comprende, sobre todo cuando asumimos que la lectura es el mero acto de decodificar. Lectura comprensiva es algo más complejo y requiere un plan, requiere una metodología, requiere un conocimiento particular, en este caso estrategias, como lo has resumido muy bien, a partir de lo que la evidencia internacional ha encontrado que es más efectivo. Quiero recordar que tenemos varios grupos de participantes. Bueno, primero quiero decir que tenemos 220 personas participando en esta webinar, lo cual nos alegra mucho porque eso ya representa un buen grupo de la comunidad educativa de Centroamérica y República Dominicana que se unen a este esfuerzo de formación de capacidades. También quiero decir que hay varios grupos, por ejemplo, hay grupos en Escuintla, Guatemala, que están reunidos para escuchar esta conferencia. También hay un grupo en Santiago, República Dominicana, y también en Managua, Nicaragua, y en otros lugares también de Nicaragua. Y quiero decir que la presentación del aula de primer grado corresponde del Colegio Nórdico Internacional aquí en Managua, Nicaragua. Es el aula de primer grado que está a cargo de la licenciada Alejandra Vigil, a quien también agradecemos por haber prestado su aula para hacer este trabajo, sobre el cual vamos a conocer en otros momentos. Voy a dar oportunidad a Josefina de escuchar algunas de las preguntas que se han presentado para que nos amplíe. Por un lado, hay una pregunta, Josefina, que se refiere a la edad. ¿A qué edad comenzamos a promover la comprensión lectora? ¿A qué edad comenzamos a diversificar el uso de diferentes textos
o mejor dicho, diferentes textos, textos diferentes a los cuentos entre niñas y niños pequeños. Hay otra pregunta que quisiera, que habla de qué estrategias de comprensión son útiles cuando los niños todavía no saben decodificar, es decir, cuando todavía no logran reconocer letras y sonidos. Luego, ¿qué recomendaciones nos harías para, cuáles de las recomendaciones que has mencionado, de las 5 recomendaciones del panel que has mencionado, se vincularían a lo que hemos llamado la lectura dialógica, que es una estrategia muy adecuada en la etapa de la alfabetización emergente? También hay una pregunta que se refiere a cómo fomentamos la autorregulación. Y finalmente hay otra pregunta, creo que van a surgir más adelante, pero hay una pregunta sobre qué importancia tiene el modelaje en el desarrollo de las estrategias. Te dejo hasta aquí. ¿A qué edad comenzamos? Comenzamos desde que los niños son pequeñitos, desde que hay muchos programas en América Latina que están ya comenzando a trabajar en las bebetecas con los niños más pequeñitos. Entonces, ¿a qué edad comenzamos a leer con los niños, a hacer preguntas a los niños, a hacer reflexionar a los niños? Yo diría que desde siempre, desde que los niños nacen. Los niños necesitan que hablemos con ellos y que hablemos y que tengamos conversaciones de calidad y que les hagamos preguntas de calidad. Así que desde que los niños son pequeños, desde que son unos bebés, podemos comenzar a trabajar y debemos comenzar a trabajar con ellos el tema del lenguaje oral, de contarles cuentos, de contarles historias y las estrategias de comprensión. Y de la misma manera, el contacto con textos diversos. De hecho, el concepto de lo impreso, el conocimiento que los niños puedan tener de cómo se usa y cómo se maneja el material impreso, es uno de los predictores más potentes del buen aprendizaje de la lectoescritura convencional en el primer grado. Y eso se logra con la manipulación del libro de los niños. Hay que poner a los niños en contacto con todo tipo de material impreso y enseñarles a manejar ese material. Eso lo hacen los niños normalmente cuando están expuestos a eso y lo pueden usar. Hay muchísimos niños, por ejemplo, que no necesariamente les gustan los libros de cuentos, pero que les encantan los libros informativos de animales, de dinosaurios, de gusanos, bien ilustrados, que ellos pueden manipular y pueden usar. Así que cuando usamos diferentes tipos de textos, desde siempre, desde que los niños son capaces de asir y antes de que ellos puedan asir, se los podemos mostrar nosotros contándoles los cuentos. ¿Qué estrategias podemos usar cuando los niños aún no saben decodificar? Podemos usar la mayoría de estas estrategias. Solamente no vamos a usar aquellas que impliquen la escritura, porque los niños todavía no saben decodificar ni codificar, por tanto no saben escribir. Pero podemos usar la mayoría de estas recomendaciones con los niños que aún no tienen una alfabetización convencional. Yo sí quiero decirles que todo lo que hablamos a lo largo de la presentación, todas las estrategias se usan a la medida y la medida no está determinada necesariamente por la edad. Nosotros tenemos un sistema educativo que fue creado entre los siglos XVIII y XIX cuando el mundo se enfrentaba a la revolución industrial, que se comenzaban a crear las grandes ciudades y por tanto la manera más práctica que se encontró para aglutinar a los niños fue la edad que tenían. Eso en el medio de la cuarta revolución industrial en el siglo XXI que vivimos actualmente no es necesariamente lo más adecuado. De hecho, nosotros nos encontramos en un solo grado, aunque sea un grado regular, niños con niveles de desarrollo del lenguaje o de desarrollo cognitivo distintos y tienen derecho a tener esos niveles diferentes, pero entonces nosotros necesitamos adecuar las estrategias al nivel de cada uno de los niños. Sin embargo, eso no significa la simplificación. Y eso probablemente es uno de los temas que yo más me he encontrado en las aulas de clase de los países de la región en los que he trabajado, que hay una excesiva simplificación en las aulas de clase y entendemos eso por estar al nivel de los niños. A los niños siempre hay que desafiarlos. La educación siempre es un proceso de jalar para arriba, de plantear una meta un poquito superior a esa. Yo creo que concebir el proceso de aprendizaje usando un poquito el concepto de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo es muy útil,
porque tenemos que estar permanentemente sabiendo en qué nivel se encuentra el niño y él autónomamente puede hacer algunas de las estrategias de comprensión, en qué nivel es su zona de desarrollo próximo, es decir, el niño todavía no lo puede hacer solo, pero lo puede hacer con un andamio, y ese andamio puede ser el profesor, puede ser el grupo, puede ser una estrategia, puede ser un texto, y el niño va a ir a esa zona de desarrollo si yo le doy ese andamio. Pero también estar claro de cuándo tengo que quitar el andamio para promover la autonomía, cuando el niño ya es capaz de hacerlo solo. En eso nos debatimos en el aula de clase, y yo siento que muchas veces nosotros nos hace falta más desafío. Y cuando digo desafío no es poner fuera del alcance del niño. El desafío es saber a dónde está el niño, que lo que le proponemos hacer sea desafiante, pero que él tenga las herramientas de resolver el problema. De eso se trata, y de eso hablamos cuando hablamos de conflicto cognitivo, sociocognitivo. Se trata de que el niño tenga algo que lo desafíe, tenga un problema que resolver, pero también que tenga los instrumentos, ya sea por la vía de un andamio que le dé el maestro u otros, para resolver ese desafío y de esa manera pues ir aprendiendo. Entonces, me parece que la mayor parte de las estrategias se pueden usar con los niños que aún no tienen una alfabetización establecida, pero salvo aquellas que impliquen, como les digo, la escritura, y en ese caso incluso se puede usar el dibujo, cuando el niño todavía pues no escribe, ¿verdad? Con relación a la estrategia de la lectura dialógica, efectivamente, la evidencia internacional establece como una de las estrategias de comprensión lectora más potentes. Creo que se pueden usar en la mayor parte de las propuestas que nos hace el panel, en la mayor parte de las recomendaciones. Se trata de, en el momento de inferir, en el momento de recordar, en el momento de plantear preguntas, como las que propusimos en la actividad de los dinosaurios. En ese momento, por ejemplo, en donde hay una pregunta que es un poquito controversial, pues tenemos que hacer preguntas controversiales y los niños van a tener puntos de vista diferentes. En ese es un momento excelente para promover la lectura dialógica. De hecho, nosotros les vamos a hacer llegar un texto sobre la lectura dialógica también, para que ustedes la estudien y la puedan usar, porque es muy potente. Y como les digo, no estamos hablando solo de la clase de lengua, ¿verdad? Estamos hablando de que aprender la lectura y la escritura, la comprensión lectora y la expresión escrita, son habilidades fundamentales, son herramientas básicas de aprendizaje. Tienen que ser transversales a todo el currículo. Había algo que me habías preguntado de autorregulación, pero ya hablé tanto que ya se me olvidó que era la pregunta. Sí. Yo creo que el objetivo último de la educación en general es contribuir a formar personas autónomas, personas que sean capaces de autorregularse. Creo que ese es el objetivo de la educación en todos sus ámbitos, ¿verdad? Y para la regulación, si nos referíamos a la regulación de la docencia, ahí yo creo que es fundamental que los profesores tengan instrumentos, herramientas, que les permitan ir monitoreando el nivel del niño, no para poner una nota. Yo no estoy hablando de poner nota aquí ni de evaluar. Estoy hablando de saber, monitorear cuál es el nivel del niño para saber cuál es su necesidad y cómo yo puedo responder a esa necesidad. ¿En función de qué? En función de aquello que el niño tiene que aprender. ¿Y qué es lo que tiene que aprender en el caso de la comprensión lectora? Habilidades de nivel superior. Y muchas que es lo que hemos venido conversando aquí, hacer inferencias, criticar, posicionarse, debatir. Entonces, el niño tiene que desarrollar sus habilidades de nivel superior, que están detalladas. Entonces, yo voy a monitorear en qué nivel se encuentra el niño en el desarrollo de estas habilidades y voy a aplicar las estrategias que sean necesarias para que el niño pueda desarrollar esas habilidades. Entonces, yo autorregulo mi práctica como docente en función de esas necesidades de los niños y en función de lo que él tiene que aprender. Tal vez aquí un poco el tema del triángulo didáctico, aunque ha pasado un poquito de moda, pero para mí sigue siendo fundamental, esas relaciones que existen entre la persona que aprende, la persona que enseña y lo que tiene que aprender, es fundamental, ¿no?, para determinar qué vamos a hacer en el aula de clase.
¿Tenemos más preguntas, Patricia? Sí, muchas preguntas más y voy a tener que sintetizar. Muchas gracias a todos. Quiero saludar a algunos grupos que también nos han enviado mensajes felicitando a Josefina y agradeciendo por esta oportunidad. En República Dominicana tenemos a un grupo del proyecto Leer de UNIBE que están desde Puerto Plata, Santo Domingo y Santiago escuchando nuestra presentación. También hemos recibido el saludo del equipo de CIACES en Managua, del equipo de profesores del Colegio Nórdico Internacional, también aquí en Managua. Del programa de lectura COED, hay un grupo de coordinadoras reunidas de Guatemala, de Honduras, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, del programa Aprender y Crecer, dije mal. Y luego también del programa de lectura COED, desde San Lucas, Guatemala, nos están escuchando. Así que a todos ellos agradecemos por la acogida que han dado a esta webinar. Tengo 3 preguntas que he seleccionado porque me parece que son claves y son distintas a las otras que nos han puesto en línea y que de alguna manera ya te has referido. Por un lado nos preguntan si las estrategias de comprensión lectora no son efectivamente recetas para aplicar de manera única, ¿cómo diferenciamos en el aula qué hacer con quién, no? Luego hay otra pregunta que me parece muy relevante. ¿Cómo involucramos a los padres de familia que no leen y escriben? Y finalmente otra que me parece muy útil. ¿Cómo motivamos a los niños a hacerse entre ellos preguntas interesantes? Creo que nos están dando la gran oportunidad de referirnos a una variedad de asuntos. Lamentablemente vamos a tener que ir cortando, ¿verdad? Creo que este va a ser el último set porque nos comprometimos a terminar a las 10:30 y bueno, creo que ahí tenemos bastante material. Gracias, Josefina. El problema es que yo soy hablantina y este tema me apasiona, ¿verdad? Las estrategias no son recetas. ¿Cómo hacemos para saber cuáles tenemos que aplicar en función de lo que el niño necesita aprender? Bueno, yo creo que nosotros, los docentes, necesitamos ser especialistas en varias cosas. Lo primero es que necesitamos conocer a profundidad la epistemología de lo que estamos enseñando. Es decir, en este caso, enseñar a leer y escribir tiene su propia epistemología. La comprensión lectora es una habilidad de la lectura y la escritura, pero también es su finalidad. Entonces hay una manera en que se construye el conocimiento, que es lo que tratamos de hacer en estas 3 webinars, de ir desmenuzando en qué consiste el proceso de aprender a leer y escribir, porque si yo no logro conocer en qué consiste ese conocimiento, es muy difícil hacer el proceso de transposición didáctica, es decir, convertir un conocimiento, un saber sabio, por decirlo de alguna manera, en un saber a ser enseñado. Por lo tanto, es fundamental que nosotros entendamos qué es lo que implica aprender a leer y escribir y qué implica, en este caso, aprender a comprender. ¿Qué tipo de habilidades son las que los niños necesitan desarrollar? Un segundo elemento que nosotros necesitamos conocer es en qué nivel se encuentran los niños con relación al desarrollo de esas habilidades. Y una tercera cosa que es instrumental son las estrategias efectivas o las que han demostrado, al menos en otras latitudes, ser más efectivas para desarrollar esas habilidades. Hay un cuarto elemento que tiene que ver con el gusto del niño, el que va a aprender finalmente el niño y la niña. El niño y la niña que tiene una historia de vida, que tiene una cultura, que tiene unos gustos, que tiene una personalidad. Entonces, la función del maestro, creo yo, es poner en relación estos elementos para enseñar. Y yo creo que ahí hay que probar mucho. Yo creo que hay que trabajar mucho. Yo creo que el trabajo más fuerte que un docente hace, lo hace en el proceso de planeación didáctica, lo hace antes. Nosotros creamos las situaciones de aprendizaje en las que queremos poner a los niños y las niñas para que construyan unos conocimientos. En este caso, para que aprendan a comprender. Entonces, yo creo que estas estrategias nos van a servir para esa planeación didáctica, para crear esas condiciones de aprendizaje, esas situaciones de aprendizaje. Y tenemos nosotros que ir haciendo un proceso de revisión y de monitoreo de los resultados que vamos obteniendo con las estrategias. Y de esa manera veremos que hay algunas que, aunque sean muy efectivas para algunos, en mi aula de clase no funcionan, y hay otras que sí funcionan. E incluso
estas estrategias a mí me dan ideas para crear otras mías propias que a mí se me ocurrieron. Porque esa es la función de las estrategias. Yo le digo a mis estudiantes que si nosotros conocemos qué es lo que vamos a enseñar y somos especialistas en qué es lo que vamos a enseñar, conocemos a nuestros niños y conocemos algunas estrategias, tenemos las llaves del mundo, porque estas estrategias no son todas, hay miles de estrategias que no están aquí. Y hay otras que tal vez no se le han ocurrido a nadie y se les van a ocurrir a ustedes. Pero me parece a mí que esos son los elementos centrales y resumo. Primero, ¿cuáles son las habilidades que los niños tienen que desarrollar? Segundo, ¿en qué nivel se encuentran los niños con relación a esas habilidades a desarrollar? Y tercero, ¿qué dice la evidencia que funciona mejor? Entonces lo voy a probar y voy a ver qué me funciona mejor en mi aula de clase particular, porque aquí, como dijimos, no hay talla única. Aquí es a la medida y cada niño es diferente, cada aula de clase es distinto. Y un elemento que es importante también y que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que a mí me lo dijo un profesor que murió hace muchos años y me dejó grabada esa idea en la cabeza. También el maestro tiene gustos y también el maestro es un elemento fundamental en el aula de clase. Entonces, las estrategias que va a aplicar en el aula de clase también tienen que ser placenteras y gustosas para los maestros, en el marco de lo que dice la evidencia que funciona, ¿verdad? Puede ser placentero ir a la playa y no vamos a ir a la playa todos los días, no me refiero a eso. ¿Cómo involucramos a los padres de familia que no leen, que no saben leer? Está demostrado que los padres y madres, aunque no tengan una alfabetización formal, pueden colaborar con el aprendizaje de sus hijos y sus hijas, contándoles cuentos, haciéndoles preguntas, participando de la vida de la escuela. Muchas veces en la escuela solo involucramos a los padres y a las madres para actividades utilitarias, que hay una kermés, que hay una feria, que hay que traer un material, que hay que ayudar en algo, o que la merienda. Hay que involucrar a los padres y a las madres en la pedagogía también. Los papás y las mamás tienen que saber cuáles son los objetivos de aprendizaje de sus hijos, qué se espera que aprendan, qué estamos haciendo en el aula esta semana, qué estamos haciendo en el mes, de tal manera que ellos en su casa puedan reforzar eso que estamos haciendo en la escuela. Y aunque no sean alfabetizados totalmente, ellos lo pueden hacer. Hace unos días, unos colegas de Guatemala me contaban una experiencia súper interesante que está escrita y la podemos encontrar en el sitio web Guatemala Lee, que los invito a que se metan y lo vean porque hay publicaciones de altísima calidad, de un profesor que explicó cómo su papá y su mamá fueron los principales promotores de la lectura y la escritura para él, y hasta que él fue adulto se dio cuenta que su papá y su mamá eran analfabetas, pero ellos hacían todo para que el niño se motivara a leer y a escribir. Entonces los papás y las mamás siempre son un elemento fundamental. Recordemos que más del 60% del tiempo de los niños los pasan en su casa con su familia, ojalá, o en su comunidad. Entonces ese también es un elemento educativo que tenemos que considerar. Pero la clave es articular. No le podemos pedir a un papá y a una mamá que ayude si no sabe qué estamos haciendo en el aula de clase. Entonces, la comunicación y la articulación de esfuerzos es fundamental para eso. Y cómo motivamos, no le entiendo a mi letra, qué horrible. Pusiste, me hiciste una tercera pregunta. Para que los niños sean los que hagan. Para que los niños hagan preguntas. Yo creo que aquí una cosa que yo dije fundamental y que muchas veces no hacemos. Necesitamos modelar. El maestro no puede pretender que el niño lo haga si no lo ha modelado nunca. Estas rutinas de pensamiento, estas estrategias de comprensión lectora van a surtir efecto y se van a volver rutinas de pensamiento y se van a volver rutas cognitivas, o sea, maneras en que el niño va a razonar siempre que se encuentre frente a un texto. Sí, y solo así lo hacemos de manera sistemática, de manera permanente, y si lo estamos modelando permanentemente. Lo modelamos nosotros, luego lo hacen el grupo de niños, luego lo hacen en grupo y luego lo hacen individual, pero siempre pasa por un modelaje del maestro. Yo creo que en la medida en que nosotros motivemos y en que nosotros modelemos, los niños lo van a hacer. Recordemos que cuando los niños son pequeños especialmente, nosotros, los profesores, tenemos un rol importantísimo para ellos. Somos una figura de referencia muy grande. Yo no sé si lo mencioné, pero lo quiero decir ahora por si no lo he mencionado. Aprender a comprender solo resulta de aplicar estrategias.
estrategias que se enseñan, se tienen que enseñar en la escuela. Si no las enseñamos, no las van a aprender. Y las estrategias más efectivas son aquellas que se convierten en rutinas de pensamiento, en rutas cognitivas que el niño aplica ya habitualmente porque se acostumbró a pensar de esa manera. Voy a hablar desde aquí porque algo me pasó aquí. Tengo más saludos y quiero mencionar al... Le voy a pasar el micrófono a Patricia. Al Centro de Trabajo Altares de Honduras. Quiero saludar al Colegio Teresiano, que nos están escuchando aquí desde Managua también. Ha recibido saludos de San Marcos, Guatemala, del Centro Pantaleón, desde Chinandega, de la Secretaría de Educación de Honduras, del Colegio Educare de Guatemala, del proyecto de lectores a líderes de Honduras. Muchas gracias a todas y todos por haberse unido a esta webinar. Todavía tengo algunas preguntas. Nos atrevemos a contestar dos más brevemente. Aquí hay dos que me parecen muy buenas. Bueno, todas las preguntas en realidad han sido muy buenas, pero hay dos que son que dicen algo nuevo. ¿Cómo hacemos cuando en la escuela no tenemos suficientes recursos materiales para enseñar la lectura y la comprensión lectora? ¿Y qué hacemos cuando el currículum del Ministerio de Educación o las autoridades nos piden enfatizar la lectura inferencial, las preguntas literales y desestiman las preguntas críticas? Nos escribía una profesora de que ella se sentía incluso rara, como alguien absolutamente distinto a sus colegas, porque estimulaba a sus alumnos a hacer preguntas críticas, pero de repente recibió un llamado de atención. ¿Qué hacemos frente a esas realidades que nos encasillan en una manera de enseñar? Bueno, limitaciones siempre tenemos y son muchas. Cuando el colegio no tiene, en la región siempre hay excepciones, por supuesto, pero una de las cosas que yo he encontrado trabajando en casi todos los países de la región que he trabajado es que casi todas las escuelas tienen libros, ¿verdad? De una manera o de otra manera tienen libros y muchas veces el tema es cómo se usan o no se usan esos libros. Yo creo que hay que aprovechar al máximo para usar los libros que tenemos. Pero cuando no tenemos recursos, siempre vamos a tener el medio y en el medio tenemos que encontrar recursos. Siempre hay carteles publicitarios, siempre hay bolsitas de galletas, siempre hay material letrado de distinta naturaleza. No podemos renunciar a tener libros, tenemos que exigir libros. Necesitamos libros, tenemos que buscar la manera de que si el ministerio nos da, tenemos que buscar estrategias con la comunidad para buscar los recursos para tener libros de cuentos, libros de texto, libros informativos. Pero creo yo que en la sociedad actual cada vez es menos difícil encontrar recursos letrados. Lo que pasa es que vamos a necesitar activar todas las redes que tenemos. No nos quedemos siempre esperando que nos venga. Probablemente nosotros vamos a tener que hacer una acción. Y cuando el currículum no me permite hacer este tipo de estrategias, tengo que comenzar un trabajo de convencimiento. Yo creo, sinceramente, en un concepto de Paulo Freire que habla del poder, cuánto poder tenemos nosotros, y creo mucho en ese concepto porque los y las docentes de América Latina normalmente tenemos poco poder y estamos muy sujetos a muchos elementos del contexto. Pero yo siempre le digo a mis estudiantes, basándome en ese planteamiento de Freire, siempre tenemos poder de hacer algo. Tal vez no puedo cambiar el país, pero puedo cambiar mi aula de clase. A mí me parece que es muy útil hacer un análisis, yo ya lo he hecho muchas veces, y decir, bueno, esta es mi postura en este momento, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y hago una lista de las cosas que sí puedo hacer. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Porque no tengo los recursos, no puedo comprar una computadora, no puedo, ok. Y pongo lo que yo no puedo hacer. Ok, entonces, ¿cómo hago para hacer lo que sí puedo hacer y hacer de mi aula de clase un lugar mejor a partir de lo que yo sí puedo hacer? Es decir, a partir del poder que yo tengo.
Entonces Freire habla del metro cuadrado de poder. Mi llamado es a usar nuestro metro cuadrado. Obviamente los ministerios de educación tienen responsabilidades, el currículum tiene que cambiar. Para eso necesitamos generar conciencia, necesitamos generar estados de opinión, necesitamos aliarnos con los periodistas. Un trabajo que estamos haciendo desde el programa de capacidades LAC-READS, que es hacer de cada uno de los maestros y cada uno de los técnicos, ya lo hicimos en Guatemala, lo hicimos en República Dominicana, lo hicimos en Honduras, es que cada persona que trabaja en educación se vuelva un tuitero o escriba en un blog. Es fundamental, necesitamos crear opinión. Creando opinión vamos a lograr que se cambie el currículo y que se integren los elementos que nos parecen importantes. En tanto eso no se logre, nosotros sí lo podemos hacer en nuestra aula de clase con nuestros niños. Entonces mi llamado básicamente es a decir, dificultades tenemos y vamos a seguir teniendo, pero también tenemos recursos para resolver esas dificultades, recursos distintos en cada momento. Mi llamado es a usar nuestro metro cuadrado. Usemos el poder que tenemos para que los niños y las niñas aprendan a leer y a escribir mejor y a comprender mejor, porque solo así van a tener una vida mejor, ellos, sus comunidades y finalmente nuestros países. Muchas gracias, Josefina. Quiero darle nuevos saludos. Nos envía el mensaje del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM, de República Dominicana, que nos están escuchando. También te envían saludos la Asociación Padre Fabreto y el Centro Rainbow Network, aquí en Managua. Y también nos saludan de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala. Muchas gracias a todos. Lamentablemente vamos a tener que cerrar. Yo creo que esta discusión ha sido muy interesante, muy útil y muy productiva para todas y todos, tanto los que hemos participado como moderador y conferencista y el equipo tan bueno aquí en la Universidad Centroamericana, donde estamos transmitiendo con colegas de la Facultad de Educación, Alex Bonilla y Rafael Mesa, con el apoyo además técnico de Celeste Castillo y de Byron Arias, perdón. Pero llegó el momento de despedirnos, así que quiero agradecer de nuevo por la permanencia prolongada de todos los que se unieron a esta webinar, a esta tercera webinar, última, lamentablemente, de esta serie de comprensión lectora. Y quiero recordarles que las 3 webinars con sus respectivos materiales y bibliografías están disponibles para quienes no lograron vernos en la primera presentación a cargo de la doctora Rebecca Stone y la segunda a mi cargo. Pueden acceder a esos vínculos o solicitarlos por la misma vía en la que se inscribieron en esta webinar. La tercera webinar, la webinar de la doctora Josefina Vigil, está siendo grabada y va a estar disponible para ustedes, además de material sobre el tema con el cual pueden profundizar. Y para decir mis últimas palabras, quiero, además de agradecer el trabajo de síntesis de la doctora Josefina Vigil y su buen planteamiento de las preguntas, de respuestas a preguntas centrales que hemos recibido hoy, pedirles a ustedes que nos sigan al programa de capacidades LAC-READS y a la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, que es una institución que se ha instalado desde el año 2018 en la Universidad del Valle de Guatemala, pero que tiene la participación de 6 universidades centroamericanas, además de la coordinadora del sistema educativo, coordinadora educativa del sistema de integración centroamericana, la SECSICA. La red se ha instalado desde el año 2018 para promover la formación de capacidades en el ámbito de la lectoescritura inicial, un ámbito clave de la calidad educativa, un ámbito clave de la educación para la vida, un ámbito clave de la educación para el siglo XXI. Así que agradecemos no solamente que estén hoy en esta webinar, sino que sigan acompañándonos. Muchas gracias, que tengan un buen día.